Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias a la organización por la invitación. Muchas gracias a Nuri de Argila pues, por haber pensado en mí para esta ponencia. Ya siento no haber podido estar allí presencialmente, pero bueno, ya que vamos a hablar de tecnología y de digital, pues por lo menos que esta tecnología de acercamiento pues haya hecho posible mi participación. Así que os agradezco de nuevo la invitación y la posibilidad de estar. Y bueno, aunque la ponencia se llama Nuevos entornos de aprendizaje y de participación en salud digital, me ha parecido interesante, en primer lugar, pues contextualizar un poco qué es esto de la salud digital y ver un poco en qué punto estamos, ¿no? Y cómo está impactando estas herramientas realmente en la sociedad, en la salud y en nosotros los profesionales. Porque es curioso que cuando hablamos de otras cosas, como puede ser el banco, el comercio, ya no hablamos de e-banco, no hablamos de e-comercio, es decir, ya hemos quitado la E, pero en cambio para hablar de salud digital seguimos hablando de e-salud, de salud 2.0, ¿no? Y es un concepto que todavía nos indica que no está esta tecnología lo suficientemente asentada y que todavía tenemos mucho camino por hacer, ¿no? Pero bueno, como veis, hay muchos términos relacionados con la salud digital y a lo que antes llamábamos telemedicina, pues ahora hablamos de e-salud, hablamos de salud digital, hablamos de salud conectada, es decir, hablamos de un concepto que es mucho más amplio y que engloba a todas estas otras realidades. Bien, este gráfico me gusta especialmente porque aunque no se ve nada, aunque no se entiende nada, pues realmente refleja muy bien en qué punto estamos en lo que es innovación tecnológica. Es un gráfico que representa el número de innovaciones por unidad de tiempo a lo largo de toda nuestra historia. Y si os fijáis, conforme nos vamos desplazando en el gráfico a la derecha, pues va aumentando ese número de innovaciones. Y ahora mismo, en este momento, nos encontramos en ese punto de la curva en el que la curva pasa de tener un crecimiento, digamos, lineal a tener uno ya más exponencial. Es decir, estamos ante una explosión de fenómenos tecnológicos que van a realmente cambiar nuestra forma de entender la vida y de entender también la salud. Y vemos por un lado que en esto de la salud digital pues tenemos casos muy llamativos, tenemos realmente cosas muy espectaculares que están saliendo todos los días al mercado y vemos pues un futuro muy cercano en el que nos indica que la tecnología realmente va a formar parte de nuestra vida y va a estar ligada a nuestra profesión, a nuestro desarrollo profesional y a la salud evidentemente también, con lo cual pues se nos dibuja un panorama bastante abierto en lo que a la salud digital se refiere. Y si el año 2015 fue el año en el que parecía que solo hablábamos de apps de salud, de aplicaciones móviles, luego David nos va a hablar de todo ello, ¿no? Pero realmente fue un año en el que parecía que todo el mundo quería tener su aplicación, de la misma manera que antaño todo el mundo quiso tener su página web. Y bueno, es un mercado que todavía está creciendo y todavía no se ha asentado. Pero ya el año pasado empezamos a hablar de otras cosas, empezamos a hablar, por ejemplo, de wearables, de todos esos dispositivos vestibles, de las pulseras cuantificadoras, y digamos que ha habido un boom de dispositivos que sirven para cuantificarnos, ¿no? Pues bien, este año, el año 2017, quédense con las palabras inteligencia artificial, quédense con las palabras machine learning, aprendizaje automático, porque van a empezar a oírlas hasta en la sopa. Básicamente, la inteligencia artificial es una tecnología, o más bien un conjunto de tecnologías que son capaces de interactuar con el entorno, son capaces de comprender, de extraer información y de tomar decisiones. Un ejemplo más claro es el del coche, el llamado coche de Google, el coche autónomo, pero a partir de esta tecnología se están desarrollando muchísimas otras. Es decir, son tecnologías capaces de procesar grandes cantidades de datos, son capaces de entender el entorno, el contexto en el que se mueven y son capaces por sí mismas de tomar una serie de decisiones pues, en función de unos parámetros, ¿no? Lo que ha pasado entonces es que cada vez ya no sabemos muy bien dónde poner ese punto, esa barrera entre qué es la inteligencia artificial y qué es la inteligencia humana, porque realmente cada vez que decimos que la inteligencia humana nos diferencia por alguno de estos conceptos de la inteligencia artificial, llega un hito nuevo y pone patas arriba pues lo que pensamos que es la inteligencia artificial. La cuestión es que en salud también va a tener sus aplicaciones y de hecho ya las está teniendo. Pronto vamos a tener en nuestros hospitales sistemas de predicción,
sistemas de predicción de supervivencia en pacientes con traumatismos, en pacientes con parada cardiorrespiratoria. De hecho, ya se está utilizando en algunos hospitales para disminuir la tasa de readmisión de pacientes con insuficiencia cardíaca. Es decir, gracias a estas tecnologías somos capaces de catalogar a los pacientes y de conocer de una forma predictiva qué riesgo tienen de volver a ingresar en las próximas horas o en los próximos días, y podemos evitar esos reingresos. Se está aplicando también para el diagnóstico del melanoma. Hace poco también salió un estudio en el que vieron que básicamente el algoritmo era capaz de igualar o superar el rendimiento de los médicos especialistas en el diagnóstico del melanoma, con lo cual pues pronto vamos a tener todas estas tecnologías disponibles para uso clínico, ¿no? ¿Y qué pasa en nuestro ámbito, en el ámbito, o más bien en vuestro ámbito, en el de las heridas? Pues también se están haciendo cosas interesantes. Ya se está aplicando la inteligencia artificial como método de ayuda al diagnóstico y la clasificación de las distintas heridas. Ya hay estudios que están trabajando en esa línea. Otros están trabajando en cómo predecir las complicaciones en las heridas quirúrgicas en función también de una serie de parámetros que podemos recoger de forma automática o a partir de profesionales. Con lo cual, pues pronto vamos a tener esta tecnología disponible. Es cuestión de tiempo que acabemos incorporando sistemas predictivos en nuestros centros de trabajo. Pero para ello, pues todo depende también que seamos capaces de acabar de asentar otros hitos, como por ejemplo la integración de la historia clínica electrónica, que todavía en nuestro país es un hito por superar. Llevamos años intentando esa integración, espero que pronto podamos tenerla. Pero a partir de ahí pues podremos empezar a recoger información que nos va a servir para aplicarla en esta tecnología, ¿no? Bien, este es un poco el futuro que se nos plantea, o más bien el presente, pero me gustaría volver a la Tierra y ver cómo realmente la salud digital está ahora mismo impactando a los pacientes y a los profesionales, ¿no? Y volvemos de nuevo a los datos, pero en este caso, pues para mostrar un poco cómo es la realidad en este momento, y es que ya prácticamente la mitad de la población está conectada a Internet, y vemos pues que el número de usuarios, el número de personas que utilizan redes sociales, que utilizan tecnologías móviles, pues sigue creciendo cada día, de tal manera que prácticamente todo el mundo ya tiene un smartphone, ya tiene un pequeño ordenador en su bolsillo capaz de hacer muchas cosas, y la tendencia es que siga creciendo, ¿no? Y aquí en España pues también somos líderes en eso, ¿no? En el uso de tecnología móvil. Y esto significa que la salud ya no va a pertenecer a espacios, ya no va a pertenecer a hospitales, a centros, sino que va a pertenecer a cualquier sitio donde haya una conexión a Internet y pueda haber una persona buscando información, puede haber una persona accediendo a servicios de salud a través de su teléfono móvil. De hecho, la gente ya lo está haciendo. Nosotros podemos estar podemos ser más o menos competentes en tecnología, pero lo cierto es que los usuarios, los pacientes ya están buscando información, ya están buscándose la vida en Internet. Luego Celia seguramente nos va a contar cómo lo hace ella y cómo se están empoderando o activando de alguna manera los pacientes a través de estas herramientas. Pero lo cierto es que cada vez hay más personas, cada vez hay más llamados e-pacientes que están buscando información y que están pues tirando de recursos digitales para mejorar su salud, ¿no? Están entrando en foros, están buscando información en páginas web, e incluso pues están creando distintas comunidades en las cuales los propios pacientes pues intercambian experiencias, intercambian información sobre su enfermedad. Bueno, en definitiva, a todo paciente le gustaría tener a su lado un buen e-profesional, un profesional, digamos, competente digitalmente. El problema es que, bueno, tal y como los pacientes no son nativos digitales, pues los profesionales tampoco lo somos, con lo cual todos tenemos una serie de competencias digitales que adquirir y todos tenemos que desarrollarnos en una mayor o menor medida en este campo, porque esto realmente es lo que ahora mismo ya está entre nosotros y cada vez va a ser más grande. En definitiva, los profesionales somos trabajadores del conocimiento porque utilizamos información, utilizamos la mejor evidencia que tenemos a nuestro alcance y aplicamos nuestra experiencia pues simplemente para ofrecer los mejores diagnósticos, los mejores tratamientos y los mejores cuidados a nuestros pacientes. Con lo cual, pues también, como digo, tenemos que empezar a utilizar estas tecnologías. Y mientras muchos gestores profesionales y, digamos, gurús empiezan a hablar
de que hay que mantener la seguridad, la privacidad y la confidencialidad de la información, al final la comunicación es un poco como la electricidad, ¿no? Y es que fluye por donde menos resistencias ofrecemos. Y si los pacientes ya están acostumbrados a usar una tecnología tan sencilla y tan ágil como es WhatsApp, pues va a ser muy difícil que les saquemos de ese entorno y les llevemos a otros entornos más seguros. Pero bueno, siempre podemos facilitarnos o ayudarnos de estas tecnologías para poder mejorar la vida de nuestros pacientes. Este es el caso, por ejemplo, de Ángel, que el otro día colgó esta imagen en su blog, en el que básicamente contaba que él utiliza WhatsApp para comunicarse con sus pacientes y para facilitarles el hecho de que puedan renovar las recetas. Pues simplemente cuando necesitan recetas se pone en contacto con su médico a través de WhatsApp y pues se las hace llegar a través de la receta electrónica. Se están haciendo cosas muy interesantes y en heridas también tenemos experiencias muy buenas que he podido buscar, que he podido recoger. Una de ellas ya la conocía previamente, que es la del servicio de teleconsulta de enfermería para heridas crónicas que se implantó en el Hospital Puerta de Hierro, en el que Nuria también trabajó activamente y que yo creo que es un referente en lo que es un modelo de interconsulta, digamos, digital para mejorar la formación de los profesionales y para que unos profesionales expertos puedan poner su conocimiento al servicio de otros que no lo son tanto y puedan ayudar en este caso pues a mejorar el tratamiento de las heridas. La teleconsulta también se está aplicando también directamente a pacientes y realmente está dando buenos resultados, ¿no? Yo creo que va a ser algo que se va a acabar integrando más pronto que tarde en nuestras consultas, siempre que se integre de una forma eficaz, pero bueno, es algo que realmente va a facilitar mucho la vida a muchas personas pues que no van a tener que desplazarse a un centro pues para conocer un diagnóstico, un tratamiento o los resultados de una prueba, que realmente no necesitan estar físicamente en un centro de salud, ¿no? ¿Y qué pasa con los profesionales? ¿Cómo nos estamos formando? ¿Cómo estamos aprendiendo? ¿Cómo estamos mejorando nuestro conocimiento? Pues parece que el panorama está cambiando, ¿no? Y que la típica biblioteca donde íbamos a estudiar pues ya se ha redefinido y en este momento pues aparte de este tipo de bibliotecas pues tenemos ya otro tipo de bibliotecas que digamos que son entornos más informales. Y hablamos del tercer lugar, el aprendizaje del tercer lugar, que básicamente es aquel ambiente social que va más allá de nuestro centro de trabajo, va más allá de nuestro hogar y que son nuevos espacios que se están generando en los que el aprendizaje informal también fluye, ¿no? Porque los profesionales no solo aprendemos de los libros, no solo aprendemos de los estudios que hacemos en nuestras universidades, sino que también aprendemos a partir de todo el aprendizaje informal que estamos empezando a recoger en nuevos entornos. Entornos como este, como puede ser el caso de un congreso, de unas jornadas, pero también, ¿por qué no? Puede ser una cafetería, puede ser un sitio en el que estemos conectados a una red y en el que realmente pues hagamos esa participación social que es realmente ese aprendizaje formal, ¿no? Porque en realidad Internet se está convirtiendo un poco en ese tercer espacio al que acuden muchos profesionales en busca de conocimiento. Y se producen espacios tales como Facebook, que Facebook normalmente estamos acostumbrados a utilizarlo para una forma más personal, pues en este caso pues puede ser un buen ejemplo, por ejemplo, para el aprendizaje de curas y heridas a través del grupo impulsado por Andón y por Carlos, en el que realmente hay más de 20.000 personas en este momento pues exponiendo casos y ayudándose unos a otros desde su propia experiencia pues a mejorar o para aprender cómo tratar y cómo curar las heridas correctamente. Twitter también es un espacio en el que antes había muchísima conversación, ahora parece que hay un poco menos, hay un poco de debate de si realmente estamos dejando de conversar en Twitter o no, pero bueno, Twitter es uno de los grandes espacios de aprendizaje informal que hay ahora mismo en la red y hay muchos profesionales ofreciendo contenidos muy buenos y realmente creando una pequeña red profesional en esta red pues podemos aprender mucho. Hay blogs muy potentes sobre cualquier tema en el que podemos aprender. En el caso de Dermapixel, el blog de la dermatóloga Rosa Taberner, pues podemos encontrarnos casos clínicos en los que podemos interactuar, en los que podemos debatir y podemos intentar resolver de una forma colaborativa, lo cual pues también es muy interesante.
Las plataformas de learning también, en este caso os traigo un ejemplo de la plataforma de la Asociación Española de Pediatría, que está muy centrada también en el aprendizaje de los profesionales, y en este caso pues lo hacen a través de una plataforma muy completa en el que no solo hay cursos, sino también hay casos clínicos interactivos comentados, hay píldoras formativas, hay artículos destacados, es decir, es un espacio, al final es un centro de conocimiento en el que un profesional pues puede acudir, puede recoger muchas cosas y sobre todo pues puede también interactuar con otros profesionales. Un ejemplo muy bueno que siempre me gusta poner en todas las charlas es el del Hospital Sant Joan de Déu, que han creado un programa, que es un programa tan sencillo que es muy eficaz y que ha recibido premios por ello. Es el programa 5 minutos y básicamente lo que hacen es que los profesionales de enfermería se graban una serie de vídeos pues explicando distintas técnicas, explicando distintas cosas, y cuando otro profesional quiere acudir a aprender, pues va a ese banco de vídeos y de una forma muy rápida, en 5 minutos, no necesita perder mucho tiempo de su trabajo para ello, pues puede aprender algo, ¿no? Es un poco la tendencia que llaman también del microlearning, es decir, aprendizaje a través de píldoras formativas. Es muy potente, como digo, y muy eficaz. Y bueno, me gustaría acabar con esta pequeña exposición con una serie de ideas que llamo ideas para llevar y que yo creo que definen muy bien el momento en el que estamos, ¿no? La primera idea que quiero que os llevéis de aquí, de esta charla, de esta mesa, es que la integración de la tecnología en el ámbito de la salud es irreversible. Por mucho que queramos, los pacientes cada vez van a ser más tecnológicos, los pacientes siguen tirando de nosotros y los profesionales tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender, ponernos las pilas y empezar a adaptarnos a este nuevo entorno si queremos realmente pues desarrollarnos profesionalmente y ser funcionales también en lo digital, no solo en lo presencial. Con lo cual pues nuestra adaptación es bastante inevitable. En segundo lugar, tenemos que pensar que el valor está cada vez más en la red. Somos lo que conectamos. Si somos capaces de crear una red profesional, aparte de nuestra red personal, crear una red profesional que trascienda de nuestros centros de trabajo, es decir, poder conocer a referentes, a otros profesionales de todo el mundo con los que poder intercambiar ideas, con los que poder intercambiar conocimiento, pues realmente nosotros podremos aportar valor a esa red, pero además podemos recoger mucho valor de esa red. Con lo cual os animo a que creéis vuestros perfiles en Twitter, perfiles en LinkedIn, en redes sociales, y empecéis a conectar, porque hay muchos profesionales haciendo cosas muy interesantes. En tercer lugar, la salud es ya totalmente móvil y ubicua, es decir, todo el mundo tenemos un teléfono móvil y no podemos poner puertas al campo, limitar la acción de los pacientes o poner barreras a la información de salud, porque el paciente se va a seguir buscando la vida y todo aquello que no obtenga en los entornos presenciales pues lo va a ir a buscar a los entornos digitales. Lo que tenemos que hacer es crear entornos seguros de participación y que no ofrezcan resistencias para que los pacientes, para que los profesionales pues podamos estar realmente en esos entornos pues aportando valor, ¿no? En cuarto lugar, es muy importante también pensar que gracias a Internet y a estas nuevas tecnologías tenemos la capacidad de extender nuestra acción también fuera de nuestras consultas y centros asistenciales. Es decir, ya no solo vamos a tener al paciente controlado en el momento en que nosotros, o en el momento en que el paciente acude a nuestras consultas, acude a urgencias, acude a un hospital, está ingresado, sino que también vamos a tener la capacidad de actuar de una forma muy directa, de una forma muy personalizada en todos aquellos momentos en los que el paciente está en su casa. Es decir, vamos a poderle tener controlado cuando sea necesario a través de distintas tecnologías y vamos a poder realmente pues, saber qué pasa en todo ese tiempo que el paciente está en casa, incluso evitando pues a lo mejor ingresos innecesarios, ¿no? En quinto lugar, pues tenemos que pensar también que tenemos que convertir nuestras organizaciones en organizaciones que aprenden, es decir, tenemos que empezar a incorporar no solo intranets, sino también espacios, ecosistemas en los que fluya el aprendizaje, es decir, no solo cursos, no solo el típico curso online pasado a PDF digitalizado en el que hacemos un test. No, tenemos la capacidad, tenemos las herramientas para crear pequeños ecosistemas de conocimiento en el que los profesionales pues sean capaces realmente de aprender, ¿no? Tenemos que ser capaces de integrar pues todos estos aprendizajes, todas estas nuevas formas de aprendizaje colaborativo, de aprendizaje participativo que se producen a través de Internet, a través de lo social, e incorporarlas en nuestras organizaciones.
Y por último, pues no tiene sentido, por supuesto, que en plena era del conocimiento, en plena era de la información, pues sigamos construyendo los llamados silos de conocimiento. Es decir, nosotros tenemos un gran conocimiento en nuestra organización, en nuestro hospital, pero no sale de ahí porque nuestro silo no está conectado. Pues bien, debemos ir hacia ese silo conectado y realmente pues todas estas iniciativas que hemos visto, todas aquellas que estáis haciendo ya desde vuestras organizaciones, pues ponerlas en conocimiento de los demás, porque de esa manera otras organizaciones las podrán adoptar, podremos trascender de esa pilotitis que parece que tenemos pilotitis aguda, que no hacemos más que pilotar cosas y realmente no acabamos de ponerlas en práctica. Yo creo que si fuéramos capaces un poco de tener ese silo conectado a través de todas estas herramientas, a través de internet, a través de redes sociales, pues realmente ese conocimiento que todos tenemos pues podría ser compartido y nos podría beneficiar a todos. Y nada más, eso es lo que quería compartir con vosotros. Una vez más, perdonad que no haya podido estar allí, pero bueno, a vuestra disposición a través de internet, redes sociales, y espero que el resto de la mesa y del debate esté siendo muy interesante. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero poder veros en otra ocasión.